Porque me lo estuvieron pidiendo mucho desde que hicimos nuestro video de Butternut de chocolate blanco. Hoy les traigo esta propuesta con chocolate semi amargo. Quédate en este video si querés aprender cómo hacer una crema que sirve para cubiertas, para rellenos y para frosting de cupcakes. Mi nombre es Leonardo Espinosa y vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacerlo. Antes de comenzar con el paso a paso de esta fantástica receta, te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Y ahora sí, vamos a ver entonces cómo comenzamos. Por acá tenemos crema de leche y tenemos también chocolate. Vamos a partir de una ganache y para hacerlo tenemos dos partes de chocolate y tenemos una parte de crema. Lo que vamos a hacer es colocar la crema en una cacerola y vamos a llevarla a calentar hasta que rompa hervor. Volcamos todo. Esto lo colocamos por acá. Y lo ponemos a una temperatura media hasta que rompa el hervor. Por acá tengo chocolate semi amargo, que pueden utilizar chocolate real o pueden utilizar un sucedáneo, también conocido como baño de repostería. Lo importante es que lo piquen bien chiquito y lo vamos a colocar en un bowl. Otro de los ingredientes que vamos a utilizar para esta ganache cremosa es mantequilla. Mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente y las proporciones que vamos a usar son de dos partes. Es decir, vamos a usar dos partes de chocolate, una parte de crema y dos partes de mantequilla. Una vez que la crema ya rompió hervor, vamos a agregarlo al chocolate, pero no lo tenemos que hacer de forma inmediata porque está muy caliente y nos puede quemar el chocolate. Dejamos que repose por lo menos unos minutos nada más, o uno, y luego ya lo podemos agregar. También si no, lo que podemos hacer es mover un poco, así ayudamos a que baje su temperatura. Y ahora sí, lo agregamos. En este paso tenemos una poca cantidad de crema de leche con referencia a el chocolate. Es posible que no alcance el calor de la crema a disolver todo el chocolate. Entonces vamos a dejar que esto repose 2 minutos a 5 y luego, si es necesario, lo llevamos al microondas hasta que se funda por completo. Cuando pasaron esos 5 minutos vamos a empezar a mezclar de a poco, siempre del centro hacia los bordes, y como podemos ver el chocolate ya empieza a ir disolviéndose. Como podemos ver, la ganache ya comenzó a integrarse por completo, pero todavía los pedacitos más grandes de chocolate no se disolvieron. Entonces, en este paso tenemos dos caminos. O lo llevamos a un baño María si nuestro recipiente es apto, o bien al microondas si contamos con él. ¿Cuánto? Solamente 30 segundos a 1 minuto como máximo, o hasta que el chocolate se haya fundido por completo. Cuando pasó los primeros 30 segundos que llevamos al microondas, veamos cómo nos queda. Mucho más fluido. Mezclamos. Y si es necesario, volvemos a llevar una vez más. Vean que a veces no es necesario calentar mucho. Con el mismo calor residual que queda en la ganache, se termina de integrar todo. Ahora, esto que ya lo tengo bien fluido, vean la consistencia, lo tenemos que llevar al refrigerador. ¿Cuánto? Aproximadamente unos 15-20 minutos o hasta que la ganache adquiera una textura un poco más cremosa, más sostenida.
prácticamente parecida a cuando la utilizamos para sellar los pasteles. Una vez que lo tengamos así, entonces vamos a continuar con el resto de la preparación. Cuando volvemos del refrigerador, nuestra ganache ya tiene que estar bien consistente. Esta es la textura que vamos a buscar, vean acá. Que se mantenga en la cuchara. Y yo lo que hice fue, para acelerar el proceso de enfriado, fue poner siempre la ganache así en los bordes del bowl y luego ir raspando cada 5 minutos. De esa forma nosotros enfriamos bien rápido la ganache y nos aseguramos que no nos quede con grumos. Ahora que tenemos la ganache bien firme, vamos a volcarlo sobre el bowl de la batidora. Venimos por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar a batir. Y para esto voy a estar utilizando la lira. Es muy importante si contamos con este accesorio porque nos va a permitir a nosotros mezclar sin incorporar demasiado aire. Si no la tienen y tienen una batidora eléctrica común de mano, también lo pueden hacer, pero no sobrebatan demasiado. Agregamos. Y comienzo a ir mezclando para que se vuelva un poco más cremosa la ganache. Y en este paso vamos a empezar a ir incorporando poco a poco la mantequilla. Que vean, tiene que estar a temperatura ambiente, pero no demasiado pomada. Una vez que terminamos entonces por añadir toda la mantequilla, lo que vamos a hacer es batir durante 1 minuto a una velocidad media o alta. De esta forma vamos a emulsionar muy bien estos dos ingredientes y nos va a quedar esta ganache súper cremosa. Una vez que ya pasó el minuto, apagamos la batidora y retiramos. Vean la consistencia que queda, es súper cremosa. Y acá es muy importante bien raspar los bordes. Si la ganache de chocolate en algún punto se endurece, ustedes pueden darle un poquito de calor con algún secador de cabello. O si les llega a quedar algún grumito, también pueden utilizar un mixer para unificar las dos preparaciones. Lo importante es eso, encontrar el equilibrio entre las temperaturas para que se integren perfectamente. Vean la consistencia que queda, es una ganache súper cremosa que en refrigeración va a quedar mucho más firme, más estable. La podemos utilizar para sellar los pasteles sin ningún problema. La podemos usar como frosting también de cupcakes o como relleno. La podemos saborizar, agregar los sabores que más quieran. Agregamos por acá. Una vez que terminamos entonces por pasar todo, vean la suavidad que queda, es increíble y les aseguro que una vez que ustedes prueben esta receta de butternut cremosa de chocolate semi amargo, la van a aplicar en todos sus pasteles. Si te gustó esta receta de butternut de chocolate semi amargo, dame tu like y cuéntame en los comentarios si lo pondrás en práctica en tu próximo pastel. Recuerda que la vas a poder conservar sin ningún problema hasta por 1 mes en el refrigerador, o bien también la podés congelar hasta 3 meses. Nos vemos hasta la próxima para seguir aprendiendo mucho más juntos. Chau chau.